Cordial saludo, mi nombre es Edith Juliet Torres Báez. Hoy les voy a hablar sobre la fase 2, teorías de la personalidad. Pertenezco al grupo 444 del curso de personalidad en programa de psicología. En la introducción podemos encontrar que el presente trabajo se describen las premisas fundamentales de las teorías y autores del estudio de la personalidad, las cuales nos facilitan los conocimientos de nuestra formación como persona y futura profesional mediante la creación de mapas mentales que vamos a encontrar más adelante, identificando las teorías de la personalidad. Con objetivos de describir las premisas fundamentales de las diferentes teorías y autores representativos del estudio de la personalidad, analizar y relacionar tipos de personalidad según las conductas de la persona y adquirir nuevos conocimientos que son fundamentales en mi formación académica. Además de eso, permitirá dar un ideal análisis al planteamiento del caso del personaje principal de la película Intensamente. Entonces iniciamos con conceptualización de la personalidad planteada desde algunos autores. Tenemos a Leal Vidales y Vidales, quien plantea la personalidad desde tres miradas diferentes, las cuales son los patrones de hábitos y cualidades físicas que determinan la efectividad social del individuo. En segundo lugar, los impulsos internos y las demandas del ambiente. Y por último, un sistema integrado de actitudes y tendencias de conductas habituales en el individuo. En cuanto a los planteamientos psicológicos, entonces estos son un conjunto de cualidades propias de cada persona en particular, y estos se dividen en: primero, la clasificación de los atributos personales que hacen referencia a la organización del ser humano en las diferentes etapas del desarrollo, y por último se menciona la personalidad definida a partir de las diferencias individuales. Ahora bien, encontramos a Alport, quien asume que la personalidad se refiere a la integración de todos los rasgos y características del individuo que determinan una forma de comportarse. Esto lo que nos quiere decir es que la personalidad se forma en función del desarrollo del individuo a partir de las características ambientales, biológicas y sociales que explican, modulan y mantienen su comportamiento. Damos inicio con la teoría psicodinámica de la personalidad, en la cual, según Freud, define la conducta de una persona como el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que pues lo general se dan fuera de la conciencia. En esta teoría tenemos a Pervin y John, quienes plantean que la persona posee tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida. La primera de ellas corresponde a lo que se ha denominado ello. Según ellos, el niño solo tiene dos maneras de obtener placer. La primera serían las acciones reflejadas y la fantasía, y la segunda estructura planteada por Freud es el yo, el que se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente. Por tal razón, Freud plantea que la personalidad se desarrolla en la medida en que una persona logra satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su vida. Él plantea las siguientes etapas psicosexuales. La primera es la etapa oral, que se da desde el nacimiento hasta los 18 meses. Se caracteriza porque el niño tiene placer a través de succionar el pecho de la madre y masticar los alimentos meses más tarde. Tenemos también la etapa anal, que se da desde los 18 meses a los 3 años aproximadamente. En esta etapa el placer del niño está concentrado en el ano y lo experimenta a partir de la expulsión y retención de heces fecales. Otra etapa es la fálica, que se da desde los 3 a los 6 años. Es una etapa muy importante porque es el momento en que los niños empiezan a descubrir sus genitales. Entonces se apegan mucho más al progenitor del sexo contrario, mientras que experimentan sentimientos de rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Por último tenemos la etapa de la latencia, que desde los 6 hasta los 12 o 13 años. Entonces Freud describe la etapa genital como el momento en el cual se despiertan los impulsos sexuales, permitiendo que el adolescente satisfaga todos los deseos reprimidos durante la niñez. Según el enfoque dinámico de la personalidad, la manera de evaluar dicho fenómeno involucra estrategias como las siguientes: técnicas de manchas o tintas, técnicas pictóricas o gráficas, técnicas verbales, recuerdos autobiográficos y técnicas de ejecución. De ahí surgen algunas premisas por parte de Freud, las cuales son: los psicólogos deben estudiar las leyes y determinantes de la personalidad y atender los trastornos mentales. El inconsciente es un aspecto importante de la personalidad. La mejor forma de estudiar la personalidad es un contexto de una relación íntima y duradera entre pacientes y terapeuta.
Continuamos con la teoría de los rasgos. Esta teoría se refiere a las características particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, la labilidad emocional y los valores, que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Según Raymond Cattell, que es uno de los personajes más significativos en esta teoría, agradó los rasgos en 4 formas que se clasifican en: comunes, propios de todas las personas; superficiales, fáciles de observar; constitucionales, dependen de la herencia; los dinámicos, que son los que motivan a la persona hacia la meta. También tenemos a Hans Eycken, quien definió la personalidad como una organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona, estableciendo 3 dimensiones. Estas son introversión, extroversión, neuroticismo y psicoticismo. En cuanto al psicoticismo, se caracteriza por la pérdida o ausencia del principio de la realidad y la incapacidad para distinguir entre los acontecimientos reales o imaginados. Por consiguiente, según Eysenck, describe la personalidad como una jerarquía de respuestas específicas que busca comprender los factores casuales de la misma. En cuanto a la dimensión de emocionalidad, entonces esta se refiere a la capacidad de adaptación de un individuo al ambiente y a la estabilidad de esta conducta a través del tiempo. En esta teoría también se evidencia el MMPI, que es un instrumento que valida una serie de características de personalidad, pero tiende a resaltar perturbaciones y anomalidades en la misma. Seguimos con la teoría cognitiva de la personalidad. Entonces, esta teoría plantea que la conducta será guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Según Bandura, dice que la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente, que juegan un papel importante en las expectativas internas de los individuos. También Bandura planteó algo que lo denominó como esquema. Estos son sistemas estructurados y entrelazados responsables del procesamiento de un estímulo y de su respuesta conductual asociada. En esta teoría también encontramos a Ruther, quien afirma que la conducta de las personas está orientada a metas, ya que los individuos se pueden regular a sí mismos. Ruther también presentó una escala, que es la escala IE, que sirve para evaluar expectativas generalizadas del individuo sobre el control interno o externo del reforzamiento. Por su parte, también tenemos a Mitchell. Se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social cognitivo, variables que generan otras maneras de percibir la diferencia conductuales. Sin embargo, Kelly planteó como concepto estructural de la personalidad una manera de construir o interpretar el mundo. Él dice que es un término utilizado por las personas para anticipar o experimentar sucesos, ya que los interpreta, les da estructura y significado. Algo importante es el enfoque cognitivo, es probablemente el modelo dominante en la psicología contemporánea. Continuamos con la teoría humanística. En estas se encuentran algunas premisas humanistas. Una de ellas es que la mayoría de los psicólogos humanistas se adhieren a la filosofía europea denominada fenomenología. También los humanistas comparten las siguientes actitudes adicionales. Los humanistas quieren agrandar y enriquecer vidas humanas. Los psicólogos deben estudiar la vida de los seres humanos en su totalidad, la percepción, el aprendizaje y la motivación. Entre las preocupaciones humanísticas se encuentran la responsabilidad, objetivos vitales, el compromiso, la realización, la creatividad, la soledad y la espontaneidad. Por último tenemos a Abraham Maslow. Fue una importante personalidad en el movimiento humanístico. Se evidencia que él estudió 49 personas. Entre sus sujetos se encontraban amigos, figuras públicas vivas y muertas y estudiantes universitarios. Él entonces pudo observar algunas características que distinguían a los individuos. Se encontraban como por ejemplo con los problemas en lugar de estarlos sobre sí mismos, tenían profundos sentimientos de solidaridad hacia otras personas, valorando la soledad y la privacidad. Conclusiones. Identifiqué las premisas fundamentales de las diferentes teorías de autores del estudio de la personalidad, describí y relacioné los tipos de personalidad según sus conductas, adquirí nuevos conocimientos que son fundamentales en mi formación académica, permitiéndome así dar un ideal análisis en el planteamiento del caso del personaje principal de la película Intensamente. Y estas son las referencias de mi trabajo. Muchísimas gracias.